Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas MOOC, charlas abiertas masivas online. Hoy tenemos con nosotros al doctor Ricardo Bugarín, director del posgrado de Neurología que comenzará el próximo martes 21 de abril. Les recuerdo a todos los alumnos que cuando requieran utilizar el chat, por favor, antes del envío, marquen la opción enviar a todos los panelistas y participantes. De esta forma, todos podrán ver sus preguntas o respuestas. Muchas gracias y doctor, cuando quiera puede comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Discúlpenme esta pequeña demora, por ahí tuve unos problemas para poder acceder, pero bueno, espero que estén listos y bueno, con muchas ganas de escuchar estos temas de la neurología que siempre son entretenidos y que bueno, suelen presentarse en la clínica diaria. Me parece que por ahí en el chat veo que hay algunos que tenían un problema para escuchar la presentación. Quiero saber si a grosso modo todos más o menos lo escuchan adecuadamente. Ok, por ahí parece que casi todos lo escuchan perfecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar con un tema interesante dentro de las emergencias neurológicas que recientemente pues ha tenido mayor interés. En medicina humana son trastornos neurológicos que están muy clasificados y frecuentemente reportados y que en los perros, bueno, suceden, pero bueno, antes no teníamos las herramientas para poder diagnosticarlo adecuadamente y bueno, muchos de estos casos terminan siendo subclínicos. Para mí, bueno, no me presenté, pero soy el doctor Ricardo Medina Bugarín, soy de la ciudad de Guadalajara, me encuentro en México y bueno, formo parte del posgrado como director del posgrado de neurología con veterinarios en web. Y bueno, yo actualmente me dedico únicamente y exclusivamente a la atención de casos neurológicos desde hace aproximadamente 10 años. Entonces, con esta charla quiero más o menos hablarles de mi experiencia en este tipo de patologías y bueno, voy a tratar de preferencia hacer lo más clínico posible. Voy a ir avanzando y bueno, al final podría ir respondiendo todas sus dudas que puedan tener, ¿vale? Vamos a avanzar. Bien, vamos a hablar hoy de la enfermedad cerebrovascular, sobre todo de los accidentes cerebrovasculares. Sabemos que esta patología se define como cualquier anomalía del cerebro que resulta de un proceso patológico que va a afectar el suministro de sangre. ¿Sí? Con cerebro nos referimos al tejido cerebral y con vascular nos referimos a los vasos y arterias que comprenden esto. Por lo tanto, enfermedad cerebrovascular nos referimos a alteraciones que afectan el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Este tipo de afección neurológica va a generar una signología aguda o hiperaguda que tiende a ser focal y tiende a presentar signos lateralizados en el paciente. Normalmente estos pacientes van a tener una disfunción de tipo motora, o sea, va a predominar la parálisis repentina en los pacientes que tienen este tipo de condición neurológica. Y les quiero comentar que este trastorno es muy raro que genere convulsiones o que sea convulsivo, ¿ok? Entonces tenemos un trastorno hiperagudo o agudo, focal, con signos lateralizados en el paciente que tiene una predisposición a afectar la parte motora y difícilmente va a ser convulsivo. Entonces, estamos hablando de que en los accidentes cerebrovasculares vamos a tener restricciones del flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿sí? O en las arterias o vasos sanguíneos cerebrales. Y esto puede ser debido o originarse por diferentes causas. Tenemos los problemas de estenosis. Hay algunas patologías que pueden ocupar espacio, como algunos tumores, y generar estenosis de los vasos sanguíneos, y eso al final puede generar una enfermedad cerebrovascular. También estos pacientes pueden formar
coágulos o trombos en las arterias y también al final comprometer el flujo sanguíneo del cerebro. Entonces le vamos a llamar trombosis. También podemos tener émbolos que viajen de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo y obstruyan el flujo de sangre en una área del cerebro. Tenemos émbolos por coágulos sanguíneos, también puede haber émbolos de grasa, por ejemplo, los pacientes con triglicéridos altos, colesterol alto, pues tienen una mayor predisposición también a formar esto, incluso a generar estenosis por arteriosclerosis cerebral. El Schnauzer miniatura es una raza que tiene una predisposición a la lipofuscinosis, a la hiperlipoproteinemia. Y bueno, estos pacientes también pueden generar obstrucción del flujo sanguíneo cerebral por el acúmulo de grasa en las arterias. Y también estas restricciones del flujo sanguíneo pueden ser más graves debido a una ruptura de la pared de los vasos sanguíneos, generando una hemorragia. Cuando tenemos una obstrucción, entonces, del flujo sanguíneo cerebral, voy a poner el apuntador para señalarles lo que quiero decirles, porque ahí lo van a ver. Entonces, cuando tenemos algo que obstruye el flujo de sangre hacia el cerebro, va a afectar las neuronas que dependen de este flujo de sangre. Dependiendo la arteria, es la cantidad de tejido cerebral que va a estar irrigado. Entonces, si tenemos una arteria que se obstruye, va a generar una zona de lesión y va a disminuir el flujo de sangre y, por lo tanto, la aportación de oxígeno y de glucosa hacia el tejido cerebral, generando un daño que le vamos a llamar accidente cerebrovascular isquémico. Isquémico porque disminuye el flujo de sangre hacia un tejido y esta disminución termina afectando a las neuronas. Pero podemos tener una situación en la cual el vaso sanguíneo se rompa y la sangre se libere hacia el tejido cerebral o esté suelta en el parénquima cerebral y por lo tanto va a generar una hemorragia cerebral. Estas son situaciones que pueden ser muy graves y que comprometen la vida porque pueden desarrollar también coágulos o hematomas posteriores. Entonces, esto se debe a una ruptura de un vaso sanguíneo. Las hemorragias cerebrales son más reportadas en medicina humana y en veterinaria, por fortuna, no son tan frecuentes como los eventos isquémicos. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Okay. Parece ser que todo muy bien. Entonces, vamos a recordar un poco la anatomía vascular que va hacia el cerebro y que puede originar este tipo de deficiencias neurológicas. Es importante recordarles que el cerebro pues depende de un flujo cerebral que sea constante y la irrigación arterial desde el corazón va a provenir principalmente de la arteria carótida interna y de la arteria basilar. Son las dos arterias más importantes que van a llevar un flujo de sangre constante hacia el cerebro. La arteria basilar, bueno, les voy a poner aquí el apuntador. La arteria basilar está a este nivel, es esta línea roja que podemos observar a nivel del tallo cerebral. De ahí van a surgir varias ramificaciones que las vamos a ir reconociendo. Pero bueno, esta arteria basilar proviene de las arterias vertebrales laterales que, bueno, se van a unir en una sola arteria. O sea, tenemos estas arterias vertebrales de cada lado de la médula espinal. Y se van a unir y van a formar una sola arteria principal, que es una de las principales que llevan el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y de aquí van a derivar varias raíces vasculares que van a ir hacia el cerebelo. Aquí tenemos la arteria cerebelar rostral. Luego va a seguir su camino hacia la arteria que le llamamos laberíntica. Posteriormente va a continuar a esta zona y va a irrigar la arteria cerebelar
rostral. También va a hacer contacto con una arteria que se llama arterias comunicantes para irrigar la parte posterior del cerebro, que es la arteria cerebral rostral. ¿Okay? Entonces tenemos arteria cerebelar caudal, arteria laberíntica, ambas son bilaterales, o sea, por ambos lados, y tenemos la arteria cerebelosa rostral, y finalmente esta arteria basilar va a dar origen a la arteria cerebral caudal. Este tipo de irrigación se va a encargar de mantener perfundido al cerebro en un tercio del total de flujo sanguíneo cerebral. De aquí se va a unir con otras arterias importantes que provienen de la arteria carótida interna. Y bueno, estas van a ser las arterias cerebral. Vamos a tener aquí una arteria comunicante, perdón, y vamos a tener la arteria cerebral media, que es una arteria que tiene una amplia irrigación porque va a irrigar la corteza frontal, la corteza parietal y la corteza temporal. Entonces, tiene un amplio margen de irrigación esta arteria cerebral media. Después, a través de otra arteria comunicante, va a formar las arterias cerebrales rostrales. También vamos a tener más adelante, perdón, me estorba un cuadro que me aparece aquí para ponerles el apuntador, no sé dónde estoy dirigiendo. Un segundito, discúlpenme. A ver si lo puedo mover un poco. Okay, creo que ahí ya lo puedo mover un poquito. Y bueno, a este nivel vamos a tener las arterias oftálmicas, hacia anterior. Entonces, quedamos que la arteria carótida interna, que va a surgir del peñasco del temporal y va a rodear la silla turca de la hipófisis, y de ahí lateralmente van a emerger estas arterias, que es las arterias cerebrales medias y la arteria cerebral rostral y arterias oftálmicas. Entonces, esas forman el círculo arterial más importante, van a generar un polígono que le llamamos polígono de Willis, que se encuentra rodeando la hipófisis, ¿ok? Entonces, esta sangre que proviene del corazón va a emerger por el peñasco del temporal a través de la carótida interna y luego se va a transformar en la arteria cerebral media y rostral. Y en la otra parte del flujo sanguíneo proviene de las arterias vertebrales, que vienen desde el corazón para formar la arteria basilar y a su vez formar la arteria cerebelar caudal, laberíntica, rostral y la parte caudal del cerebro. La arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior van a irrigar 2/3 de la corteza cerebral. El flujo venoso que va de vuelta va a emerger, lo vamos a encontrar, va a salir a través del cráneo, a través de unas comisuras en el cráneo, ¿sí? Y va a ir hacia la vena yugular, ¿ok? Para después ir hacia el corazón. Cualquier circunstancia que afecte uno de estos conductos va a generar un daño. Y obviamente, entre más grande sea la arteria que se afecte, es más grande la cantidad de tejido cerebral que se daña. En la clínica diaria, en la práctica, es más común ver las afecciones de la arteria cerebral media, que generan signos de corteza frontal y temporal y parietal. Y también las arterias, los infartos cerebelosos. En los gatos hay una pequeña variación. Normalmente la circulación del polígono de Willis es retrógrada y la mayor irrigación proviene de la anastomosis maxilar, ¿sí? Del flujo de sangre de la anastomosis maxilar, ¿ok? Los infartos cerebrales en gatos son menos comunes que en los perros. Entonces, como les comento, cada arteria importante va a irrigar una parte del cerebro específica. Aquí les marqué, bueno, está marcado en rojo la arteria, las zonas anatómicas del cerebro que son suministradas por la arteria cerebral media. En violeta tenemos la arteria cerebral rostral, en azul las arterias perforantes,
En amarillo tenemos, por ejemplo, la arteria cerebral caudal. Y bueno, este es un esquema más o menos para que ustedes se imaginen las áreas que son perfundidas por las arterias que emergen en esta zona del cerebro. Sabemos que el circuito arterial más importante está en la base del cerebro. ¿Okay? Esto es el polígono de Willis. Ok. Normalmente cuando tenemos un daño, un accidente cerebrovascular, se va a afectar el suministro de oxígeno y de glucosa hacia la neurona, que es lo más importante. Sabemos que la neurona es exclusivamente aeróbica y no tiene un gran suministro de energía, por lo tanto depende de que el flujo de sangre sea constante. Si hay algo, ya sea por una obstrucción del vaso o porque se rompió una arteria cerebral, pero al final hay una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, pues se va a generar una cascada de cambios bioquímicos que finalmente van a dañar la neurona. En general, en estos casos, lo primero que se afecta es la bomba sodio-potasio y esto altera la permeabilidad de la membrana y hace que entre calcio y sodio de más a la neurona. Entonces, esto atrae agua desde el espacio extracelular hacia la neurona, entonces empieza a entrar agua de más o líquido de más a la neurona y hace que la neurona se hinche, generando un edema que llamamos, con esta resonancia, vemos una zona de infarto en el cerebelo. Si se fijan, es una lesión unilateral, porque si nos imaginamos que esto está dividido en dos, vemos una parte normal y otra parte con el daño. ¿Sí? Siempre tienden a ser unilaterales porque se trata de un vaso sanguíneo en específico que se obstruye. Aunque hay algunos casos raros neurológicos que pueden llegar a tener múltiples infartos, sobre todo en casos de arteriosclerosis cerebral, algunos casos, por ejemplo, de hipotiroidismo también lo pueden generar. Entonces, este tipo de edema citotóxico es el edema principal en este tipo de lesión y más adelante pues vamos a ver cómo tenemos que ir tratando este tipo de edema. Pero al transcurrir el tiempo de esta lesión, la cascada isquémica va a ir progresando, provocando una lisis celular. También va a provocar el aumento de la actividad de los macrófagos y la alteración, por lo tanto, de la barrera hematoencefálica. Esto va a traer como consecuencia el desarrollo de un edema vasogénico también. Este tipo de edema se puede demorar en desarrollarse entre 4 y 6 horas una vez que el flujo de sangre va disminuyendo a niveles isquémicos críticos y puede continuar progresando durante las siguientes 24 y 48 horas. Ok, entonces la obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral va a provocar un gradiente de presiones en el parénquima que está afectado. Si el flujo de sanguíneo baja aproximadamente un 15% de lo normal, se va a producir una falla absoluta en la membrana neuronal que va a culminar con una lesión de infarto. Sin embargo, entre este núcleo isquémico y el parénquima cerebral que normalmente está perfundido, va a existir una zona que está moderadamente hipoperfundida, ¿okay? Cuya función va a depender del funcionamiento de la circulación colateral. ¿Okay? Esta zona ligeramente hipoperfundida tiene un riesgo de volverse infarto, sobre todo en circunstancias adversas. A esta zona que no tiene el suficiente oxígeno se le conoce como zona de penumbra. Entonces, el núcleo es la zona donde se generó el daño isquémico principal, el daño irreversible en la neurona debido a esta falta de energía, a esta falta de oxígeno. Y tenemos una zona de neuronas que todavía tienen algo de flujo sanguíneo y por lo tanto pueden recibir oxígeno y le llamamos zona de penumbra. ¿Okay? Esta zona de penumbra es la que nosotros tenemos que tratar de rescatar cuando nos llega un paciente con un accidente cerebrovascular porque son neuronas que todavía pueden sobrevivir si actuamos las primeras horas. ¿Sí? Sobre todo las primeras 8 horas porque ya después el daño prácticamente va a ser irreversible. Entonces tenemos
Por ende, tener que mantener bien perfundida este tejido cerebral, esta corteza cerebral, para que llegue el suficiente oxígeno y la suficiente energía. ¿Okay? Perdón, estaba viendo unas cosas que aparecían en el chat, pero bueno, vamos a avanzar, pues todo bien. Entonces, el accidente cerebrovascular, como les comento, es una manifestación clínica que es común dentro de la neurología y es la manifestación más común dentro de la enfermedad cerebrovascular. Y este accidente cerebrovascular lo podemos dividir en dos y lo vamos a llamar accidente cerebrovascular isquémico y lo vamos a llamar accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, tenemos dos tipos de accidente cerebrovascular. En el accidente cerebrovascular isquémico, como se los había mencionado antes, se debe a la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral que puede ser debido a un trombo, a una embolia o a una estenosis también, ¿ok? Y que esto va a hacer que se afecte el suministro de oxígeno y de energía a un tejido cerebral. Y como les digo, dependiendo del tamaño de la arteria en la cual haya ocurrido, pues va a ser el grado de afección neurológica. Estos accidentes vasculares isquémicos los podemos clasificar aún más tomando en cuenta diversos factores. Los podemos clasificar dependiendo del sitio anatómico afectado, o sea, podemos tenerlos de origen frontal, o sea, si ocurren en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal o en el cerebelo, vamos a decir que es un accidente vascular isquémico cerebeloso, por ejemplo. También lo clasificamos en base a su tamaño, pueden ser lacunares o territoriales. Los lacunares son infartos de arterias pequeñitas, de ramificaciones muy chiquitas, y los territoriales abarcan arterias más importantes. ¿Okay? También, dependiendo de la patología, si se afectó una arteria o una vena, entonces vamos a tener eventos isquémicos venosos o arteriosos. ¿Okay? El mecanismo, si fue un trombo el que se formó en el mismo sitio, se acumuló grasa, se acumuló un coágulo, o si fue algo que migró de un lado hacia otro lado, ¿sí? El corazón hacia el cerebro, etcétera, ¿no? Entonces puede ser embólico, incluso puede ser tromboembólico. También, dependiendo de la duración de la afección neurológica, lo podemos llamar como transitorio o permanente, y esto también va muy relacionado con la gravedad del daño. Entonces, ustedes con esto pueden clasificar mejor a su paciente y decir, bueno, tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico en la corteza cerebelosa, de tipo lacunar, de tipo arterioso, trombótico y transitorio. ¿Okay? El infarto isquémico lacunar es más frecuente en las razas grandes, o lo van a ver con mayor recurrencia en razas grandes, y sobre todo tiende a afectar más el tálamo y el mesencéfalo. ¿Okay? Aquí estamos en un ejemplo de un daño, de un evento lacunar. Si se fijan, este es un daño por isquemia en un tejido neuronal de una arteria pequeña, no viene de esta arteria que es más grande, la arteria cerebral media, sino proviene de una arteria más pequeña. Entonces le llamamos infartos lacunares. Si es la obstrucción de una arteria más importante, entonces tenemos los infartos isquémicos territoriales, y las razas pequeñas tienen mayor predisposición a que suceda en el cerebelo. Y eso es muy característico y frecuente. ¿Sí? Pacientes con disfunción cerebelosa aguda siempre tengan una sospecha de que se pueda tratar de un evento vascular isquémico, sobre todo si es un paciente de raza pequeña. Podemos tener dos tipos de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Tenemos los transitorios y tenemos los permanentes. El transitorio es algo que es muchísimo más light, o sea, es una afección menos grave, donde tenemos signos hiperagudos. Los signos hiperagudos son los signos que se detonan en las primeras 8 horas o máximo 12 horas, ¿sí?
y cuando se trata de un evento isquémico que fue transitorio, se pueden resolver en menos de 24 horas. O sea, el paciente tuvo una parálisis facial leve y en un día prácticamente ya estaba como si nada, o tuvo la parálisis de un lado del cuerpo y al día siguiente pues empezó a moverse prácticamente normal, o sea, fue muy leve. Entonces podemos pensar que fue un accidente isquémico transitorio. Vamos a tener, como todo evento vascular, una parálisis principalmente motora aguda, ¿sí? Que puede generar una debilidad en el paciente o puede generar una parálisis completa en el paciente. Y bueno, si se fijan, este es un paciente que tiene pleurotótono, está girando la cabeza y cuello hacia el lado derecho y sabemos que las lesiones hemisféricas del lado derecho van a generar problemas en el lado izquierdo de nuestro paciente, disfunciones motoras en el lado izquierdo. Por lo tanto, este paciente tiene déficit posturales propioceptivos de todo el lado contralateral. Esto puede ocurrir en cualquier afección hemisférica del lado derecho, pero en el caso de un evento vascular, así lo podrían ver. Y dependiendo del sitio afectado, se observan los signos. ¿Qué significa esto? Que si es el cerebelo, ustedes van a ver signos clásicos de disfunción del cerebelo, que son ataxia cerebelosa, hipermetría, o sea, da pasos con gran amplitud, pueden tener disminución en la respuesta de la amenaza, sobre todo de tipo unilateral, pueden tener un temblor en el paciente que se empeora cuando intenta moverse, le llamamos temblor de intención. También pueden tener una postura amplia, una estación de base amplia, ¿no? Si es en el cerebro, pues van a predominar más los signos de parálisis motora, deficiencias propioceptivas, también puede haber disminución en la amenaza y se puede generar pleurotótono, que son signos cerebrales. Cuando se afecta el tallo cerebral, entonces va a predominar las parálisis de nervios craneanos, una parálisis vestibular, una parálisis facial, por ejemplo. Ya me adelanté un montón, me estoy dando cuenta, pero bueno, aquí les dejo una guía de pues signos relacionados con disfunción cerebral, signos relacionados con afección del tallo cerebral y signos relacionados con afección del cerebelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una resonancia. Déjame mover esta gráfica que me aparece acá arriba. Ok, un segundito. Okay. Entonces tenemos una resonancia, una secuencia en T1, así le llamamos, donde todo lo que es líquido se ve oscuro y el parénquima cerebral se ve grisáceo. Y es un estudio en el cual vemos el cerebelo en un corte sagital, vemos el tallo cerebral y vemos la corteza cerebral. Y vemos que hay una lesión hiperintensa en el cerebelo, que bueno, resultó en este caso del paciente ser de origen vascular por un infarto cerebral. ¿Okay? Y en este paciente, entonces, principalmente iba a predominar los signos cerebelosos y de hecho presentaba signos también vestibulares. Sabemos que el cerebelo tiene influencia sobre el sistema vestibular, entonces es un paciente que se va a ver incoordinado, que puede tener hipermetría, que se mueve como tambaleante, se fijan, se mueve como de un lado a otro y como que tiembla cada que se mueve, como si estuviera borracho, así les digo a los propietarios. Tiene un muy leve ladeo de la cabeza, pero principalmente predominan signos cerebelosos. Perdón. Déjenme correr este video. Entonces, tenemos un paciente boxer que tuvo un signo agudo, hiperagudo de disfunción vestibular y además caminaba en círculos. Si se fijan, eso se llama torneo y nos dice que hay una lesión hemisférica del lado izquierdo. ¿Okay? Y además está vestibular. Este paciente tuvo un evento vascular que dañó el núcleo vestibular y parte del tallo cerebral importante. Y bueno, el paciente tuvo un inicio abrupto con esta signología, pero vamos a verlo
al día siguiente, el paciente ya empezaba a caminar de mejor manera. Creo que esto fue como a las 48 horas. El paciente empezó a mejorar. No encontramos otra causa de disfunción vestibular. Se le hizo resonancia. Pudimos obtener el diagnóstico a través de la imagen. Y el paciente en poco tiempo había mejorado. Por aquí les voy a mostrar un video que fue más o menos como a los 3 o 4 días. Y bueno, ya vemos que el paciente se ve muchísimo mejor. ¿Okay? El paciente evolucionó rápido. El paciente tenía un factor predisponente porque era hipotiroideo. Sabemos que el hipotiroidismo puede generar parálisis en pares craneanos y también genera arteriosclerosis cerebral y puede ser un factor predisponente a sufrir infarto cerebral. También las lesiones del tálamo tienen influencias hacia el sistema vestibular y a veces también se pueden ver signos vestibulares. Otro paciente también con afección vestibular debido a un proceso vascular de infarto, también hiperagudo. En este caso, los signos vestibulares clásicos son el ladeo de la cabeza hacia el lado afectado, si es a nivel del tallo cerebral. Si es a nivel del cerebelo, este ladeo de cabeza puede ser contralateral o va a ser contralateral a la lesión. Pero podemos tener un daño más grave, isquémico, en el cual estas células en mayor cantidad se hayan dañado y le vamos a llamar accidente cerebrovascular isquémico permanente. Si ustedes no tienen acceso a una resonancia pronto, que es la mayoría de los casos, la clínica hiperaguda unilateral con disfunción motora principalmente, en un paciente que incluso clínicamente pueda tener alguna predisposición, o sea, una raza predisponente, pueden tener un diagnóstico muy presuntivo y muy cercano a un evento vascular. El hecho de ser transitorio permanente realmente se los va a dar la evolución del paciente en las siguientes horas. Como les digo, cuando es isquémico transitorio, esto va a mejorar rápidamente. Si es permanente, podemos tener signos hiperagudos, no progresivos en 12 horas, pero que no se resuelven en menos de 24 horas. O sea, es un paciente que va a mejorar, pero le va a demorar más de un día y quizá varios días. Puede demorar hasta 5 días, hasta 15 días, dependiendo el grado de afección. Pero es un paciente que día a día se va a empezar a ver mejor. Cuando son transitorios a veces no dan ni chance de nada porque a veces el mismo día se corrige o al día siguiente están perfectos, pero como en el caso pasado del boxer hablamos de un evento isquémico permanente porque a él le demoró un poco de más tiempo, más de un día en mejorar totalmente, pero como regla los eventos vasculares no graves no son progresivos en 12 horas y eso es algo importante. Si tienen un paciente que cada día va peor, pues lo más probable es que se trate de otra cosa, como alguna hemorragia debido a algún tumor cerebral que va creciendo. Las encefalitis pueden predisponer a infartos cerebrales. Entonces, puede ser que este paciente esté cursando con algo más, pero si el paciente va mejorando en poco tiempo, lo pueden manejar como un evento posiblemente vascular mientras lo pueden diagnosticar. El Cavalier y los perros galgo, algunos whippets, tienen una predisposición racial un poco más frecuente a los eventos cerebrovasculares isquémicos. Sabemos que el Cavalier de por sí, en un gran porcentaje, un 80% alrededor de los 5 años, padece de alguna cardiopatía. Entonces, el simple hecho de ser cardiópata, pues genera un riesgo de que en algún momento pueda generar un problema vascular y más si tiende a ser hipertenso. Estos perros que usan para carreras con esfuerzo físico también son predisponentes a alteraciones cardiovasculares y por lo tanto también se pueden ver más frecuentemente. Tenemos el accidente cerebrovascular isquémico transitorio en cuanto a su etiología. ¿Okay? ¿Qué es lo que puede predisponer a un paciente a que tenga un evento vascular isquémico? Deben de saber que esta patología no se trata solo de diagnosticarla, sino de atender el factor predisponente.
para saber si esto puede volver a reincidir, si esto pone en peligro su vida. Muchas veces puede tener una enfermedad que sea más grave aún que el infarto en sí. Entonces, van a requerir estudios muy completos. En este caso, un factor predisponente puede ser la hipertensión sostenida, igual para cualquier evento vascular. Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica, con Cushing o hiperadrenocorticismo y pacientes obesos tienen una predisposición ya de por sí. Pero tenemos causas que clínicamente pueden ser más frecuentes. Entonces tenemos la arteriosclerosis asociada a hipotiroidismo, que les he mencionado. En los SNAUCES tenemos la hiperlipoproteinemia, también se los había comentado. Pacientes septicémicos también debido a endocarditis pueden generar un evento tromboembólico. ¿Okay? Sabemos que existe un embolismo fibrocartilaginoso en el cual se rompe o se libera un trozo del disco de la columna que está degenerado y que esto puede llegar hacia los vasos sanguíneos de la médula espinal y obstruir el flujo sanguíneo de la médula espinal y generar un daño medular. Pero este tipo de embolismos también se ha reportado en el tallo cerebral. Pueden ocurrir a nivel del tallo cerebral. ¿Sí? Pueden migrar desde la articulación de C2, C3 a nivel cervical hacia el tallo cerebral. También otras causas, embolias secundarias a células neoplásicas, embolismos aórticos o cardíacos también, migración parasitaria, cuterebra, creo que puede ser algo común, y también dirofilaria puede predisponer a eventos isquémicos, y también vasculitis necrotizante por leishmaniosis. En los gatos, lo más común es la cardiomiopatía hipertrófica en gatos. Entonces, si tenemos un gato con una sospecha de un evento vascular, tenemos que tratar de descartar esta condición. También algunos tumores, como los linfomas en los gatos, pueden generar o predisponer a esto, ser una causa, al igual que la lipidosis hepática en gatos. Un tipo de enfermedad vascular isquémica que no lo voy a catalogar como isquémico porque digo transitorio porque puede ser permanente, incluso puede ser mortal. Así que eso de transitorio no lo coloqué bien. Pero bueno, este tipo de enfermedad o este tipo de término, encefalopatía isquémica felina, lo usamos para describir de forma general los casos de inicio súbito que generan signos clínicos clásicos de enfermedad vascular en un gato con unilaterales debido a un proceso isquémico. ¿Sí? Es lo mismo, pero en los gatos encontramos mucha encefalopatía isquémica o se puede ver más frecuente, sobre todo en ciertos países, debido a la migración parasitaria por cuterebra. Entonces, estos parásitos pueden generar oclusión de vasos sanguíneos y por lo tanto lesiones isquémicas en varias partes del cerebro. Entonces, dependiendo en dónde esté su problema, pues puedan tener los signos clásicos, pueden tener disfunción del nervio trigémino y que el paciente no pueda cerrar la mandíbula, caso, de compromiso de conciencia, o sea, que el paciente se vea desorientado, se vea deprimido, ¿okay? Puede tener parálisis, dependiendo, deficiencias proprioceptivas, ¿okay? Y esta es la resonancia de este paciente felino, que vemos una lesión isquémica grave que genera efecto, de hecho, de masa en un hemisferio cerebral. ¿Okay? Tenemos otra condición que puede ser más grave, el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Bueno, antes de avanzar con eso, voy a checar, perdón, voy a checar aquí el chat porque veo que como que... sí, veo que hay varias preguntas, pero me gustaría hacerlas al final porque, bueno, son tantos colegas que están conectados que la verdad no podría, no podría avanzar pronto, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sale?
Por ahí, así rápidamente alcancé a ver un colega que preguntaba si esto engloba el síndrome vestibular del perro senil o del perro viejo. Realmente no se considera, o sea, no está comprobado que pueda ser algo isquémico como tal, o sea, se mantiene como una condición idiopática. De hecho, hay varias etiologías. Se cree que también puede ser un cambio en la osmolaridad de la endolinfa, que es un líquido que se encuentra dentro del oído interno y que eso puede afectar la función del nervio vestibular. Creemos que por lo hiperagudo y por lo rápido que se resuelve, pues pudiera ser un evento vascular isquémico. Y bueno, también vi una pregunta por ahí rápidamente, de forma global, preguntaban como edad predisponente. La edad, pues a la mediana edad y edad mayor es más común, y sobre todo a edad geriátrica. Pero cualquier paciente que pueda tener una enfermedad que lo predisponga, pues lo puede detonar. Es raro en los pacientes jóvenes. En los pacientes jóvenes, los pequeños, pocos casos que me ha tocado ver, sobre todo hubo uno muy peculiar que tenía una malformación congénita vascular, una malformación arteriovenosa que le predisponía a que pudiera desarrollar un evento vascular en cualquier momento, pero por un problema congénito arterial. Tenemos entonces el accidente cerebrovascular hemorrágico que se debe a la ruptura de la pared de un vaso sanguíneo dentro del parénquima cerebral, o también puede ocurrir en el espacio subaracnoideo, y también algunas pueden ocurrir a nivel epidural, ¿sí? Entonces, aquí no es que se afecte el suministro de sangre y oxígeno hacia las neuronas de forma directa, sino que se libera la sangre, que a la vez termina afectando y ocasionando un patrón similar, pero aquí tenemos sangre libre y esto, la mayoría de los casos, si es una arteria importante, es mortal o compromete su vida gravemente, y son pacientes que se requiere hacer una intervención quirúrgica para corregir la hemorragia que está ocurriendo en este paciente. Perdón, voy a poner el apuntador porque se me quitó. Ok, ¿sí? Entonces vamos a tener sangre libre, ¿ok? Que puede generar un coágulo, y ese coágulo puede hacer presión en el paciente y eso complicar su vida. Tenemos una clasificación para los eventos vasculares de tipo hemorrágicos. Pueden ser de tipo epidural, como yo les comentaba. Puede estar libre entre el cráneo y la meninge cerebral. También puede ser subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es por donde corre el líquido cefalorraquídeo. También puede ser entre la meninge y el tejido cerebral, y puede ser subdural. Puede ser dentro del parénquima cerebral y lo podemos llamar intraparenquimal, ¿sí? Intraparenquimal. Y también puede ocurrir intraventricular. ¿Okay? De forma general, les comentaba que este tipo de eventos vasculares hemorrágicos son poco frecuentes en medicina veterinaria, por fortuna, porque son muy graves. En los humanos es una condición más frecuente, por desgracia para nosotros, y normalmente se debe a las rupturas por anomalías vasculares congénitas, como les comentaba en el caso del otro paciente, una malformación arteriovenosa. Hay diferentes tipos. Si no se detecta a tiempo, pues puede generar una hemorragia cerebral, y estos se pueden atender quirúrgicamente si se detectan a tiempo. Tenemos tumores cerebrales que pueden predisponer a generar rupturas de vasos sanguíneos, alteraciones de la coagulación, que también es algo frecuente. Pacientes intoxicados por warfarinas, por ejemplo, pueden tener hemorragias epidurales, hemorragias subdurales. Enfermedad inflamatoria, las vasculitis meningia, por ejemplo. Sabemos que vasculitis también es una inflamación de los vasos sanguíneos, y que, por ejemplo, algo clínicamente frecuente que observamos que genere vasculitis en las mascotas es las afecciones por Ehrlichia. Genera una vasculitis y, por lo tanto, un edema, un dolor generalizado en la columna. ¿Okay? El trauma craneoencefálico grave pues, también puede predisponer a hemorragias. Los signos neurológicos pueden ser hiperagudos y no progresivos si no es muy grave, o sea, si tiene la suerte de que sea una arteria pequeñitita, pero que pueden progresar.
como normalmente ocurre en estos casos debido a la formación de hematomas o simplemente a la pérdida de sangre del paciente, y eso compromete su vida y puede ocurrir en muy pocas horas o incluso en minutos en casos graves y puede provocar la muerte. ¿Okay? También vamos a tener una parálisis motora aguda y va a depender del sitio que se afecte, los signos clínicos clásicos. Este es un paciente que tuvo un evento hemorrágico cerebral. El paciente neurológicamente pues se ve más grave, tiene un pleurotótono hacia el lado derecho, lo cual nos dice que anatómicamente hay una lesión hemisférica del lado derecho, tiende a la rigidez, ¿sí? Porque afecta principalmente la corteza motora, la corteza frontal. Vemos compromiso de conciencia. Es un paciente que ocurre de manera hiperaguda. No sabemos si es hemorrágico o si es isquémico, pero checamos factores predisponentes, ¿no? ¿Hubo alguna antecedente, algún tóxico, de algún trauma para pensar que pueda ser así de grave? ¿O tiene alguna enfermedad diagnosticada que pueda alterar la coagulación? Enfermedad de von Willebrand, por ejemplo. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que atendí hace como unos 8 años. Tuvo un accidente vascular hemorrágico tan grave que la verdad yo me di cuenta ya en la necropsia, porque el paciente no duró más de 1 hora con este tipo de signos. Les pongo el video. Es un paciente que, bueno, también mostraba ladeo de la cabeza, tenía disfunción vestibular, tenía un tremor, un leve tremor cerebeloso. Vamos a ver más adelante que tenía afección de varios pares craneanos. Entonces, este paciente sospechamos que la lesión principal fue a nivel del tallo cerebral. Entonces, lo peor que puede pasar en un evento vascular, o lo que lo hace más grave, es una afección en el tallo cerebral, más que otra estructura. ¿Okay? El paciente tenía nistagmos, si observaron del otro lado, tiene una parálisis facial, por lo tal tiene como la cara caída de un lado. También tenía disminuida la sensibilidad del nervio trigémino. Entonces, tenemos nervio trigémino, tenemos compromiso de conciencia, tenemos parálisis facial, parálisis vestibular. También tenía disfunción del hipogloso, la lengua se le iba hacia un lado. Bien, había perdido tono muscular, parálisis facial, nistagmos, principalmente verticales, y a veces sean rotatorios. Perdón, le moví, pero bueno, lo voy a poner nuevamente, lo voy a adelantar. Quiero ver si podían ver. Y bueno, este es un paciente que tenía signos de afección en el tallo cerebral. Entonces, por regla, un evento vascular a nivel del tallo cerebral les da la sospecha que es mucho más grave que si fuera en el cerebelo, si fuera a nivel de la corteza cerebral. Entonces, el diagnóstico, signos neurológicos típicos de un evento vascular. Como les comentaba, en este tipo de eventos la convulsión no es un fenómeno común en este tipo de eventos vasculares. ¿Okay? Para aquí hay que hacer un buen examen físico, presión arterial, mucosas, temperatura, frecuencia respiratoria, ¿sí? Todos los parámetros bioquímicos, un panel completo que incluye electrolitos y factores de la coagulación. Sabemos que hay muchas causas, incluso para un evento isquémico transitorio. Yo les comento, mira, todo parece ser que es un isquémico transitorio, le va a ir bien en este tipo de eventos. Los isquémicos tienen mejor pronóstico que los hemorrágicos. ¿Okay? Entonces, el isquémico se puede recuperar bien al paso de los días. Pero requerimos detectar los factores predisponentes y tenemos que hacer un perfil hormonal, tiroides, cortisol, que son factores comunes, una evaluación cardiológica, en gatos se hace muy importante por lo que les comentaba, RX y ultrasonido para detectar si no hay un proceso paraneoplásico que por ahí pudo haber derivado un émbolo. Y para el diagnóstico en concreto podemos utilizar la tomografía, es un estudio que se puede procesar rápido, no requiere una anestesia prolongada y se pueden ver de buena forma los eventos vasculares, y la resonancia que nos permite ver más detalles, un poquito más precisa, pero tiene una mayor duración, y si es un paciente con un compromiso cardiovascular, quizá no sea conveniente anestesiarlo por mucho tiempo. Entonces, un esquema que les puede ayudar a identificar este tipo de causas
Entonces, si tenemos signos focales, podemos pensar que se debe a algún trauma por contusión o laceración, que podemos tener una hemorragia debido a una ruptura de un vaso sanguíneo, o que puede estar asociado a un tumor también, hemangiosarcoma, hemangioma o tumores que alteran los vasos sanguíneos. Si tenemos signos multifocales, pero que son no simétricos, una posibilidad es el traumatismo, una posibilidad al ser signos que afectan ambas partes del cerebro es que el factor predisponente haya sido una enfermedad inflamatoria, o sea, una encefalitis. Una encefalitis puede desarrollar un evento vascular. Entonces, un paciente que de repente, de forma hiperaguda, se complica. ¿Ok? Entonces, signos que afecten ambos hemisferios cerebrales, pensamos en esto, vasculitis o problemas, coagulopatías y algunos tumores que también pueden generar metástasis. Signos simétricos, pensamos en metabólicos tóxicos, deficiencia de tiamina y, bueno, en los equinos algunas leucoencefalomalasias y algunas toxinas, sobre todo tóxicos y trastornos nutricionales, ¿ok? Perdón, creo que aquí se los mencioné mal. Aquí tenemos signos asimétricos, ¿ok? Signos asimétricos. Un golpe, una encefalitis. Una encefalitis sabemos que puede afectar por zonas. Hay presentaciones focales, como la meningoencefalitis granulomatosa, que puede afectar el tallo cerebral, puede afectar solo la médula espinal, puede afectar un hemisferio cerebral. Pero cuando hablamos de signos simétricos, quizá pueda ser más debido a un problema metabólico o un problema de tipo tóxico. Perdón, voy a detenerme un segundito para ver qué dudas puede haber. Okay. Voy un segundito. Rápidamente. Dice, bueno, la doctora Dani Medina dice, puede ser diagnosticada en mayor cantidad los casos de accidentes cerebrovasculares isquémicos, ya que el tipo hemorrágico tiene una tasa de mortalidad mayor. Teniendo en cuenta que no tenemos siempre acceso a las resonancias, no entendí bien la pregunta, pero efectivamente el diagnóstico pues da más oportunidad cuando es un evento isquémico, cuando es un hemorrágico quizás no les dé chance de actuar, nada más tengan la sospecha por lo abrupto y por lo dramático. ¿Okay? Pregunta Andrés Gómez que si la deficiencia de tiamina se ve en gatos y perros. Bueno, principalmente en gatos, pero sabemos que, por ejemplo, el Alaskan Husky tiene un defecto genético que predispone a tener disfunción, una encefalopatía por deficiencia de tiamina, pero es más común en los gatos, aunque cualquier, también un perro que tenga una mala alimentación, sobre todo que siempre consuma lata, procesados, ese tipo de alimentos procesados en lata puede tener una predisposición también a desarrollar encefalopatía por deficiencia de tiamina. Normalmente ese tipo de signos dan otros signos antes de llegar a un infarto. Es difícil que sea por primera vez un infarto, ¿okay? Pero bueno, puede ser una predisposición. Vamos a ir avanzando un poco más, perdón. Entonces, yo les comentaba que dependiendo dónde sea la lesión, puede ser la gravedad. Por ahí vi una pregunta que me comentaban que por qué si es en el tallo cerebral es más grave. Y bueno, esto es porque ahí se encuentran estructuras importantes para la vida. Ahí se encuentran las zonas neurológicas que regulan la función respiratoria, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, estamos cerca de la médula oblonga que controla eso. Tenemos cerca de ahí el sistema reticular activante que activa la corteza cerebral, pero principalmente es una zona neurológica que puede generar una parálisis cardiorrespiratoria. Entonces, este tipo de lesiones por lo general van a ser unilaterales. Y también, pues en nuestro paciente podemos encontrar, en este caso, una disfunción del hipogloso debido a una afección en el tallo cerebral isquémica pequeñita, ¿ok?
pero que alcanzó a afectar una parte, una mitad de la lengua y empezó a generar atrofia en una parte de la lengua. Bien. En la resonancia, cuando nosotros hacemos una resonancia, deben de saber que hay diversos cambios que se van a ir generando en este paciente, lo van a ver de diferente forma a medida de que se van a generando algunos cambios en el metabolismo de la hemoglobina. ¿Okay? Deben de saber, de hecho, que cuando son eventos vasculares isquémicos pequeñitos, quizá los primeros 3 o 5 días no vean una lesión evidente y la puedan apreciar después de 5 días. Esto me ha reportado en humanos, que por ahí algunas lesiones no aparecen hasta después de 5 días. Entonces, si es un paciente que tuvo un evento isquémico transitorio, leve, normalmente yo me espero unos días para hacerle la resonancia, no se la hago de inmediato porque puede ser que ni siquiera notemos estos cambios en la oxigenación en la oxidación de la hemoglobina y no veamos algo. Si es una lesión más grave, sí lo van a ver. Entonces, si tenemos una fase hiperaguda menor a 24 horas, la afección de tipo intracelular, aquí va a predominar la oxihemoglobina y entonces en una secuencia T1 lo van a ver isointenso y en una secuencia T2 lo van a ver hiperintenso. ¿Qué significa esto? Que la lesión hiperintensa va a aparecer como blanquecina, con isointenso nos referimos que aparece como más gris, hipointenso que ya se ve como una lesión oscura. Y aquí les dejo una tabla de referencia para que sepan los cambios que se van a ir produciendo, los cambios bioquímicos que van a ir predominando en estos pacientes con infarto y cómo pueden ir ustedes viendo los diferentes cambios en la lesión a medida de que pasen los días. Cuando ya son lesiones muy crónicas, lo van a ver como una lesión oscura, una lesión hipointensa, tanto en secuencias T1 como T2. El tratamiento para el accidente tipo hemorrágico es más agresivo. Si tenemos la sospecha de que pudo haber sido hemorrágico, probablemente este paciente empiece a tener un aumento de la presión intracraneana. Si no tenemos cómo medir el aumento de la presión intracraneana con algún aparato en específico, ustedes pueden tener algunos signos neurológicos que les pueden orientar a que el paciente está cursando con ello, y esto es algo que se llama reflejo de Cushing. El paciente va a tener compromiso de conciencia, eso es vital, o sea, no va a estar alerta, va a estar como semicomatoso, puede tener miosis, va a empezar a contraer las pupilas y van a tener este reflejo de Cushing que nos referimos a bradicardia e hipertensión. Se los mencioné un poco mal, nuevamente una disculpa. El reflejo de Cushing es meramente este reflejo de bradicardia con hipertensión, que es un reflejo de protección cerebral ante un paciente que está perdiendo sangre. Y aparte del reflejo de Cushing, van a tener compromiso de conciencia y pupilas mióticas. Si este paciente se empieza a complicar, entonces quiere decir que la presión ya está llegando al tallo cerebral y a los núcleos de los nervios oculomotores. Entonces este paciente va a empezar a presentar la pupila dilatada, una anisocoria. Eso es grave, quiere decir que el cerebro está empujando el tallo cerebral y se está empezando a hornear y tenemos que actuar rápido, bajar la presión intracraneana. Si el paciente se pone con pupilas dilatadas, bilateral, sin reflejos pupilares, eso ya es sumamente grave porque ya prácticamente se está horneando el cerebro. Entonces, en esos casos que vemos un aumento de la presión intracraneana es cuando pensamos en quizá actuar farmacológicamente agresivamente y si no mejora rápidamente, entrar a cirugía. Suministro de oxígeno, pues es vital en estos pacientes. Sabemos que el cerebro es dependiente de oxígeno y glucosa y que tenemos esta zona de penumbra, que son neuronas que todavía podemos rescatar cuando tenemos algún daño, entonces hay que tratar de recuperarlos, sobre todo en la fase de un evento isquémico. Mantener la cabeza elevada a 30 grados puede ayudar a disminuir la presión intracraneana. Recuerden no presionar las venas yugulares porque eso puede aumentar la presión intracraneana. El oxígeno yo les recomiendo una mascarilla, no colocar sondas nasales porque pueden provocar que el paciente estornude y eso puede aumentar la presión intracraneana. Una forma de bajar el edema cerebral, que principalmente es citotóxico, es con cloruro de sodio hipertónico al 7.5%, lento en 10 minutos, ya les dejé las dosis,
Nada más tengan cuidado en no dar en pacientes hipernatrémicos, porque puede generar malasia en la corteza cerebral, puede empeorar el daño. Es muy importante mantener a este paciente con un flujo sanguíneo cerebral constante para que se mantenga bien perfundido, en lo que ustedes pueden abordar bien el diagnóstico. Y si no mejora, vamos a realizar una craneectomía, porque, bueno, puede desarrollar un hematoma o hay que corregir una hemorragia que tenga activa en el paciente. El tratamiento para el isquémico, que es más delicado, el permanente, ya sabemos que el evento vascular isquémico se va a mejorar, pero no va a mejorar en un día, va a mejorar en 2, 3, 4, 5 días, ¿ok? Pero cada día se va a ir mejor. Un accidente vascular isquémico es menos grave, les repito, que el hemorrágico. Entonces, aquí pueden, si tienen la sospecha de que es algo isquémico, no tan grave, oxigenoterapia, ¿sí? Pacientes que son hipertensos constantes pueden manejar nalapril, por ejemplo. Yo en lo personal, cuando son eventos, ataques isquémicos, me funciona de forma natural el ginkgo biloba como para mejorar un poquito el flujo sanguíneo cerebral, la oxigenación cerebral. Algunos antioxidantes, hay varios reportados, incluso el ginkgo biloba se ha visto que también puede tener una función antioxidante. Y principalmente la terapia física y la rehabilitación. Para mí es de lo más importante en estos casos, porque les digo, a veces las deficiencias no son tan graves y realmente nos enfocamos en mejorar su fuerza, en evitar que el paciente tenga algún tipo de atrofia, no son dolorosos, entonces pueden darle tratamiento de sostén. Y bueno, cuando son accidentes vasculares isquémicos que fueron transitorios, no permanentes, o sea, esos que se recuperan en un solo día, les mando a hacer estudios completos para detectar que no tenga un factor predisponente, pero tratamiento como tal no les mando muchas veces porque el paciente ya se encuentra neurológicamente estable, no da ni siquiera tiempo a reaccionar. ¿Okay? Entonces, normalmente esos pacientes se mejoran solitos, pero si el paciente ustedes vieron que inició con signos clínicos agresivos en 8, 12 horas, pero que después de las 12 horas ya no evolucionaron y al contrario, día a día empieza a normalizarse, estos pacientes pueden instaurar este tipo de terapias y les va a ir bien. Tienen que tener paciencia, por muy dramático que se vea una parálisis aguda con signos cerebrales, yo les comento que tiene una gran posibilidad de que sea un evento vascular. Y estos pacientes es cuestión de tener paciencia, ¿sí? Y comentarle al propietario que puede tardar algunos días, hasta 15 días. Incluso hay pacientes que les puede demorar hasta 30 o 40 días en recuperar, pero no es normal. O sea, lo común es que sea en pocos días. Y bueno, aprovecho también para darles un anuncio parroquial. Tenemos ya por iniciar nuestro posgrado de neurología veterinaria en esta edición 2020, el cual yo estoy sumamente contento y muy emocionado de tener grandes neurólogos que son referentes a nivel mundial. Todos ellos han sido autores o coautores de libros importantes y también autores de artículos en revistas muy importantes, como la doctora Annie Uriarte, la doctora Cristina Font, la doctora Ariana Negrín, que ha participado en varios libros, sobre todo en libros de emergencias neurológicas, junto con el doctor Simon Platt, doctor Carles Morales, tiene muchísima experiencia. Tenemos a la doctora María Pérez Hernández, ella es especialista en Estados Unidos de rehabilitación neurológica y también es neuróloga y neurocirujana, coautora en libros. Sabemos que el doctor Juan J. Mínguez es autor de varios libros. Rodrigo Gutiérrez Quintana es un mexicano muy exitoso que se encuentra en Escocia y que, bueno, es referente en Europa. Diego Noé tiene una excelente formación en Brasil. Es colombiano, pero radica en Brasil. Se dedica mucho a las células madre y a las enfermedades degenerativas cerebrales. Bueno, el doctor Rodrigo Cisneros, que es el coordinador. El doctor Cisneros tiene mucha experiencia en las emergencias neurológicas y su servidor, Ricardo, que bueno, por ahí me toca dirigir este posgrado nuevamente. El 21 de abril iniciamos y hay que comunicarse a este WhatsApp para las personas que puedan estar interesadas en iniciar en este posgrado que dura 11 meses, que está auspiciado por la Universidad de Salta, Argentina.
También como invitada especial tenemos una gran referente mundial, la doctora Elsa Beltrán, que por ahí para muchos amantes de la neurología la pueden reconocer. Ella tiene también una amplia trayectoria. Una de las charlas que por ahí va a impartir es sobre todo de trauma craneoencefálico, para que no se lo pierdan. Y también les aviso que el 16 de abril voy a tener nuevamente una plática libre, una plática con acceso gratuito, que se tratará de un tema súper interesante, para, al menos yo así lo veo, que es el diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. Les voy a mostrar trastornos neurológicos que se confunden con convulsiones y que cada vez estamos teniendo más información que antes se reportaban, bueno, que se reportan bastante en neurología humana, pero que en neurología veterinaria antes no eran muy diagnosticados y que ya los vemos de forma común, como los desórdenes del movimiento y otros trastornos neurológicos como los ataques de narcolepsia, trastornos de colapso muscular, etcétera, para que no se lo pierdan. Dudas, ahora sí, veo un chat con un montón de preguntas, ténganme un poco de paciencia, ¿ok? Voy subiendo para ir respondiendo sus dudas poco a poco. Un segundito. Voy a grosso modo a tratar de atender todas sus preguntas, porque la verdad son muchas, muchas. Ok, a ver, un segundito. Bueno, por ahí preguntó José Nieves, ¿cuáles son los signos clínicos por los cuales nos remiten más estos pacientes sospechosos con accidente cerebrovascular? Bueno, lo que les he estado repitiendo en esta plática, signos neurológicos unilaterales que afectan sobre todo una parte del cuerpo, que generan una disfunción motora, o sea, que generan una parálisis de una parte del cuerpo, que no generan convulsiones y que dependiendo la gravedad pueden no evolucionar en más de 12 horas y que pueden solucionarse rápidamente en las próximas horas. ¿Sí? Pero cualquier parálisis repentina unilateral puede ser sospechosa. ¿Okay? Pregunta Andrés Gómez que si el tremor de intención también. El tremor de intención se ve cuando se afecta el cerebelo. Noelia pregunta si en perros geriátricos se da. Efectivamente, puede ser un poco más común, pero sabemos, o sea, esto sí quiero que les quede bien claro. O sea, el accidente cerebrovascular va a tener diferentes causas. Y dependiendo la causa, o sea por episodio de hipertensión, por obesidad, por arteriosclerosis, por una septicemia, por una, ¿cómo se dice? En una cardiomopatía, por ejemplo, pueden ser factores predisponentes, ¿ok? Una malformación arteriovenosa es un factor predisponente y de eso va a depender el pronóstico en el paciente. Y también, pues, les digo, hay veces que la causa puede ser más grave que el mismo evento vascular. Voy a tratar de ir bajando. Segundito. Manitol. Me preguntan si se puede usar manitol. Sí, manitol. De hecho, creo yo que debí haberlo mencionado. Qué bueno que me lo menciona porque lo voy a agregar a la presentación. El manitol les puede ayudar a reducir sobre todo signos de aumento de presión intracraneana y también ayuda a mejorar la viscosidad de la sangre. Entonces, si tenemos un paciente que por ahí desarrolló un coágulo, le puede ayudar. Entonces, sí tiene beneficios el manitol. Basta con que manejen 0.5 gramos por kilo en un bolo lento endovenoso, no más de 15 minutos. Se puede dar hasta 1 gramo por kilo. Está reportado hasta 2 gramos por kilo, pero hemos visto que no hay mucha diferencia entre usar 0.5 gramos a 2 gramos por kilo. Nada más asegúrense de que el paciente pues esté bien hidratado para que no vaya a terminar renal por el manitol. Incluso lo pueden combinar con furosemida a 0.75 miligramos por kilo. Pero sí, qué bueno que me lo comentan. Por ahí preguntaban qué funciona el Ginkgo biloba, creo que lo mencioné a grosso modo, que ayuda a mejorar el flujo de sangre cerebral y por lo tanto mejorar la oxigenación. Preguntan sobre la vitamina B, pues la vitamina B no tiene no es un tratamiento específico, lo puedes mandar como un complemento, nada más como un complemento.
Omeprazol realmente no tiene indicación para este tipo de trastorno neurológico, o sea, a menos que lo quieras proteger del estómago por los medicamentos que está tomando, pero realmente no te va a ayudar como que para disminuir el flujo de líquido cefalorraquídeo. Eso normalmente requiere constancia, son tratamientos que requieren semanas de uso de omeprazol y no es mucha la diferencia que hace. Y como se trata de una emergencia, pues no es algo que esté indicado. Uso de corticoides. El uso de corticoides realmente no está indicado o no ha mostrado que realmente tenga un uso beneficioso en estos casos. Si es un ataque isquémico transitorio, pues realmente les digo, a veces no necesitan nada más que rehabilitación. Si es permanente, yo les comentaba que se puede generar un poco de edema vasogénico. Entonces quizás se lo puedas dar. Sobre todo, veo el uso de corticoides importante cuando ustedes sospechan que este paciente tuvo un accidente cerebrovascular porque está sufriendo una encefalitis. O sea, un paciente que ya tenían la sospecha de que el paciente tiene una encefalitis y luego cae en un infarto cerebrovascular. Este paciente entonces sí necesita esteroides o si tienen la sospecha de que el paciente pueda tener un tumor cerebral. Quizás si es un paciente geriátrico, les puede ayudar a reducir la presión intracraniana, a reducir el edema vasogénico que ejercen algunos tumores, entonces pueden dar un corticoide. Pero si es un paciente sano, relativamente sano, o sea, clínicamente con una disfunción neurológica leve, por lo general solamente mando los complementos que les mencioné para el ataque cerebrovascular de tipo isquémico permanente. Dicen que si reemplaza el cloruro de sodio al manitol, realmente no, o sea, puedes utilizar uno, si con ese se estabiliza, si mantienen sus constantes fisiológicas en buen estado, puedes solamente dar el bolo de cloruro de sodio hipertónico y repetirlo a las 6 horas o 4 horas, dependiendo cómo lo veas. Lo que te va a guiar, si hay un aumento de presión intracraneal, les digo, es el reflejo de Cushing y los signos neurológicos. O sea, el paciente tiene bradicardia, hipertensión, no es una sospecha de que tenga aumento de la presión y tienes que volver a repetir el sodio hipertónico o agregar el manitol. ¿Okay? Pregunta, bueno, si el embolismo fibrocartilaginoso con parálisis del tren posterior se podría tratar igual de una isquemia. Sí, o sea, el embolismo fibrocartilaginoso genera un daño isquémico, pero en la médula espinal. En este tema nos enfocamos más al tema cerebral y yo les comentaba del embolismo fibrocartilaginoso porque puede generar émbolos hacia el tallo cerebral. Déjenme como les comento, los eventos vasculares no generan de forma común eh, convulsiones, ¿ok? Entonces, no es algo común, es muy poco frecuente. Puede llegar y sobre todo si está relacionado a alguna encefalitis o algún tumor, pero de forma normal un accidente cerebrovascular clásico no suele generar convulsiones. Por ahí me preguntaron sobre el uso de un medicamento, nada más que no encuentro propentofilina, me parece. Propentofilina, lo pueden utilizar, propentofilina. Algunos ataques isquémicos que son permanentes. Cuando son transitorios, les digo, la verdad que prácticamente se recuperan solos. Por ejemplo, cuando tengo parálisis de pares craneanos, un complemento que yo utilizo solamente como complemento es el núcleo CMP forte cuando tengo una parálisis vestibular o facial relacionada a un evento vascular. Sí, puede ser algo beneficioso, sobre todo no tiene ningún efecto secundario, entonces lo que le puede ayudar está bien. Y por ahí estaba buscando otro fármaco que por ahí me estaban preguntando, pero se me fue. Déjeme ver si es cinericina, creo que me preguntaron por ahí, cinericina, sí. A ver, un segundito. Sí, cinericina. La verdad yo no tengo experiencia con ese fármaco, entonces creo que no te podría compartir mucha información en cuanto a eso porque no es algo que yo haya manejado, ¿sale? Y pues bueno, fue un placer enorme para mí. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy
Y bueno, no se pierdan el 16 de abril el siguiente encuentro libre conmigo sobre diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas, que creo que puede estar muy entretenido. Y bueno, ojalá que también puedan ingresar al posgrado de neurología, que creo que este año va a estar buenísimo, como otros años, pero este año contamos con varios neurólogos de renombre mundial y bueno, espero que no se pierdan la oportunidad. Y bueno, les mando un abrazo con cariño. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la participación. Les recuerdo a todos los participantes que a partir de mañana podrán encontrar el link con el desgrabado de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado de neurología se encuentra abierta. Pueden consultarlos a través del mail ventas@veterinariosonweb.com. Están todos invitados. Muchas gracias y buenas noches. Gracias al moderador de Veterinarios en Web, gracias a Veterinarios en Web, muchas gracias. Gracias por la paciencia y la pequeña demora que tuve. Les prometo que para el 16 de abril todo va a estar puntual. ¿Sí? No se lo pierdan. Muchas gracias. Un abrazo grande. Les dejo ahí mis contactos. Saludos. Un abrazo.